Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo con un nuevo video y en este caso vamos a probar a la señorita Philo con equipamiento UR, ¿ok? Cosa que es muy importante. Está con estas sub estadísticas que serían de ataque. En la parte de en medio defensa y en la parte de abajo sería vida. Ok, ese es el equipamiento que voy a probar, es el que yo hice. Me han preguntado cuál recomiendo y la verdad es que no he probado el equipamiento de vida y daño crítico, pero puede que pronto suba un video sobre ese equipamiento probándolo y tal. Ok, es posible, pero de momento voy a probar con ataque y daño crítico. Y en este caso, como pues bueno, ella va a ser la DPS principal, va a ser la unidad principal que va a hacer daño. En este caso la Merlin va a ir equipada con vida y defensa. Y lo que vendría siendo Echidna también con vida y defensa. Y el Zeldris, no es que sobreviva el Van ahora, pero ajá, lo veía complicado. Ok, vamos a la siguiente partida a ver qué tal nos sale. Muy bien. Estamos en la tercera partida y empezamos primero. A ver, es posible que lleve comida de evasión. Ok. Así que, mira, yo preferiría tirar primero esta carta porque, claro, prefiero quitar un orbe de ulti a perder el infectar. Y pegamos con esto. En dado caso que lleve comida de evasión. Pero, ok, no fue el caso. Vamos a ver. Muy ricos daños. O sea, que pegues medio millón de daño con una carta en bronce, turno 1. Me parece increíble, me parece brutal, siendo sinceros. Ok, oye, pues mira, ya está ganada prácticamente. Porque incluso aunque la Dian se hubiese puesto postura, cosa que no hizo, pero si ella hubiese decidido ponerse postura, la Philo con esta carta puede quitársela. Entonces, pues oye, ya podemos decir prácticamente que esta partida está ganada. Así que, bueno, simplemente es cuestión de matar al Van y ya estaría, pero que oye, no hay más, la verdad. Se mata al Van y listo. Iba a pasar a la siguiente partida de una vez, por eso van a ver como que un corte súper rápido. Pero quería ver la animación de la Philo con carta en oro. Y pues mira, creo que me conviene más hacer esto. No. Esto mejor así, para que pegue un poquito más. Y luego esto. No, pues está muy bonita la animación a nivel oro de la carta de Philo. Pero bueno, les repito, es una partida que ya está ganada. Creo que no hay nada más que ver. Quizás a alguno le dé curiosidad, no sé. Curiosidad, satisfacción. Ver el cómo se ganan partidas. Así que bueno, voy a dejar estos últimos momentos de la partida que, repito, yo creo que pues, ya está ganada. Vamos a hacer esto y esto. A ver, no hay mucho más. El Van... Bueno, que déjame decirte que... Ok, puede que el Van... No sé, a ver, yo no creo que... Ajá, no creo que sobreviva. Te voy a decir, no creo que sobreviva la ulti de Philo. Pero bueno, siempre hay casos especiales, ¿no? Vamos a la siguiente partida a ver cómo nos trata. Muy bien, vamos contra un equipo de arcángeles. Y podemos ver que lleva una Merlin de cuarto. Una Merlin de la tienda de monedas de cuarto. Así que bueno, vamos a hacer esto por aquí. Esto por acá y esto por acá. Y vamos a ver al final qué tal nos va. Ok. Facilito, Facilito. Facilito, oye. Ni tan complicado. Ok, literal solo es derrotar a la Elizabeth y literal la partida ya está hecha.
La partida está hecha. Es la cuestión aquí con la Filo y el equipo, y más que nada con equipamiento. La cuestión con Filo es de que literal inicias primero, creo que de forma sencilla. Obviamente si tienes, pues bueno, de estas dos unidades o tan siquiera la Merlin, por ejemplo, full skins, bien equipada y tal, obviamente tomen en cuenta que el equipamiento es muy importante. Entonces si tienes bien equipadas las unidades, oye, bien perfeccionado su equipamiento y tal, con mucho cariñito. Oye, si inicias primero eres Dios en la tierra prácticamente, por lo que estoy viendo, porque es que es una maravilla, te lo prometo, ¿eh? O sea, me parece totalmente una maravilla. Es una maravilla simplemente, la verdad es que sí, me parece increíble. Ok, hacemos esto y vamos a la siguiente partida, sin más preámbulos. Muy bien, vamos a ver contra qué equipo nos toca enfrentarnos. Un equipo de desconocidos, y ojo, con un CC decente. Un CC bastante decente. Oye, pues... no veas, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que la Emilia se muere. Yo creo que la Emilia turno 1 desaparece del campo de batalla. Pero oye, puede que nos sorprenda. Porque estoy viendo que no le estamos bajando tanta vida como yo hubiese creído, ¿eh? Pero bueno, la Filo eso se lo pasó un poco por... ya saben dónde. Y los dejó a nada de vida. Literal... al menos que tenga 3 congelar, eso. O sea... increíble. Imagínense que la Filo... es que la Filo quisiera comprarle skins, pero no puedo. Oye, es una bestia, ¿eh? Es una bestia. Bueno, voy a comprar ticket de PvPs y ahora vuelvo. Muy bien. Vamos a ver contra... ok, un equipo con King. Con King, Ludo Margaret y Gouder. Un equipo bastante interesante. Muy, muy interesante el equipo. Ok. Vamos a hacer esto por aquí, esto por aquí. El inicio de batalla con Filo, al menos que sea una situación creo que muy muy precisa, el mejor uso de cartas es este. Las dos cartas de desventajas, una de Merlin y una de Echidna, y la carta de ataque de Filo. ¿Por qué? Porque con Echidna logras meter la desventaja de infección, y con Merlin metes desventaja de reducir orbes de movimiento definitivo. Entonces consigues los 5 buffos que ocupas en cada unidad para activar al 100% la pasiva de Filo, ¿no? Entonces, oye, pues está súper bien, ¿no? Está bastante bien. Vamos a hacer esto por aquí, vamos a hacer esto por acá y esto por acá. La verdad es que, oye, yo muy contento. Creo que el equipo de desconocidos se ha vuelto mi equipo favorito. Creo que desde la colaboración con el anime del Slime se hizo, vamos, de mis equipos favoritos. Y eso que no estoy usando a Rimuru, pero la otra vez probé un equipo con Rimuru, que es muy posible que pronto lo vayan a ver, que me pareció una tremenda joya. O sea, simplemente me pareció increíble lo bien que funcionaba el equipo. O sea, funcionaba muy, muy, muy bien. Y claro, tenías infección, por ejemplo, para que no se curasen. Y aparte tenías el daño abismal que tiene Filo, ¿no? Entonces está muy bien. Es otro equipo que me gustaría traerles muy pronto. Y estoy haciendo lo posible por traer equipos pronto. Así que pues bueno. Vamos a la siguiente partida y vamos a ver qué tal nos va. Intento hacer cortes en plan entre partida y partida, porque claro, este tiempo de aquí, pues bueno, es un tiempo de carga. Realmente creo que no les interesaría ver el tiempo de carga, sino que les interesa ver como tal el PvP. Ok, el enfrentamiento mío contra otra persona, o en este caso a veces, pues bueno, contra algún que otro bot. Pero bueno, yo no puedo hacer, no sé, cartas de Chitna, pero ok, la tenemos complicada, siéndote sincero, porque el Nafumi se va a poner ahora a postura. No tenemos cómo quitar la postura. Pero chance podemos tener un poco de juego. Ok, stunía Filo. Ok, tenía varios stuns. Tenía varios aturdir. Pues...
Tocará hacer algo así, yo creo. Y algo así. Ojo, se muere la Elizabeth. Uf. Si hubiese tenido una cartita por ahí más de la Merlin, o sea, una carta, no sé, por ejemplo, que no fuese de quitar oros de ulti, sino fuese la de ataque, la de que usa los elementos, hubiese estado muy bien, hubiese estado muy bien. Ok, pero el equipo que está probando este señor igual me parece muy buen equipo, me parece muy buen equipo. Ok, le va a tirar la ulti a Nafum a Filo. Ok, está bien. Quiero creer que su Elidiosa está 6 de 6. Sí. Porque, a ver, es un poquito como que lo más normal, ¿no? Digo lo más normal por el hecho de que Elidiosa es una unidad que tiene años que salió del juego. Por ende, para mí es normal que, oye, pues que la tengan bien dupeada, ¿no? Que tengan una buena cantidad de duplicados de ella. Me parece lo más común. Me parece lo más común. Postura, quiero creer que atacó. Uy, la Echidna. Oye, pues es un equipo que tiene control por la Elizabeth. Tiene bastante control por la Elizabeth. Aunque me gustaría atacar. Me parecería un gran detalle el poder atacar, la verdad. Me parecería un buen detalle poder hacer, no sé, daño, por ejemplo. Me parecería maravilloso. Ok, esto es por si consigue ulti. Otra vez. Pero hermano. Es que la Elizabeth es castrosa y odiosa. Bueno, hemos perdido la partida, no pasa nada. Pues bueno, sería todo de mi parte. Si el video les ha gustado, los invito a que dejen su like, se suscriban si no lo están y pues claro, compartir el video me ayudaría muchísimo y tal. Así que pues estamos viendo otro video o en algún directo y hasta la próxima. Chao, chao.